saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola Esteban, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un gusto. Pues aquí yo también muy feliz de tenerte, que no habíamos podido grabar, pero ya pudimos el día de hoy. Eh, Sí, se nos fue demorando un par de semanitas por idas y vueltas y viajecitos. Así es. Esteban Oliva, ¿qué nos puedes platicar de ti para la gente que no te conoce en Latinoamérica y en España? Bueno, a ver, vamos a hacerlo lo más cortito posible, así podemos ir a los temas que se importan. Bueno, yo soy Esteban Oliva, a ver, yo estoy en SEO hace más de 10 años. Ujú, Eh, Empecé, como la mayor parte de lo que estamos hace mucho tiempo, eh, con proyectos propios, ¿no? ujú. Yo vengo por el lado de desarrollar y maquetar sitios para clientes, cuando estaba terminando el secundario, empezando a estudiar en la universidad. Y, y eso me llevó al traspaso, ¿no? Lógico, que tenemos muchos, que es de hacer sitios, empezar a pensar en cómo posicionarlos, ¿no? Cómo hacer que tengan visitas. Y Ajá. ahí, bueno, uno se va metiendo, investigando. Obviamente en ese momento no había mucha documentación, sino que uno va experimentando con proyectos propios, micronichos, ¿no? Experimentos medio extraños, quizá alguno con el sitio del cliente que lo dejaba. Ujú, Eh, y bueno, hace ya muchos años empecé trabajando en una agencia, ¿no? Entonces de una manera más formal en el SEO. ujú, Y ahora ya este último año, tuve 7 años en una agencia especializada en SEO, Punto Rojo. ujú. Y ya desde el 2019, en el 2019, empecé por mi cuenta y bueno, arrancamos una agencia que también se especializa en SEO, si bien tenemos algunos, obviamente, servicios complementarios, ¿no? Que van de la mano. Y bueno, acá estamos, intentando empujar el SEO en todo lo que se pueda. Una de esas instancias es este podcast y nada, creo que estamos todos alineados, los que estamos en el rubro, en que estas iniciativas le hacen mucho bien al mercado en Latinoamérica, ¿no? Para el crecimiento y para todo el que se quiere meter en el ecosistema. Sí, tienes toda la razón. Esta es la razón de ser de la iniciativa de Top SEO. Y aquí tocas un punto muy importante en esta nueva etapa que estás emprendiendo, que es montar una agencia, que es como un pain point que hay mucho, no solamente en Latinoamérica, sino también me he dado cuenta en España, que hay muy poca información sobre eso. Entonces quisiera que platicáramos sobre como ese retro que que te encuentras al emprender en un nuevo proyecto. Y sería interesante si nos puedes platicar qué fue lo que te hizo dar ese paso de montar tu propia agencia. Bueno, a ver, lo que te hace dar el paso, creo que es eh, cuando uno está quizá en otra agencia o en relación de dependencia. eh, Obviamente que cada empresa es un mundo diferente, ¿no? Pero creo que a veces a uno le empieza a picar la inquietud, ¿no? De hacer las cosas diferente o de probar cosas nuevas, capaz un poquito más arriesgadas. Eh, y de repente, digamos, sin importar cuál sea el esquema de libertad con el cual uno se pueda mover, ¿no? En Ujú. una empresa, siempre termina siendo restrictivo. Entonces, el siguiente paso es, bueno, me la juego, ¿no? Me arriesgo, me abro. Y después creo que hay dos caminos claros, que ahí sí quizás está el diferencial, ¿no? Que es Ujú, o seguir como consultor freelance, uno diría, ¿no? Que es decir, de alguna forma es el mismo servicio, pero sin buscar la escala. ujú, Entonces, ahí tenemos el reto de la administración propia y de las horas propias, pero obviamente tiene un límite, ¿no? Al crecimiento que podemos llegar a tener, porque son las horas de uno mismo. ajá. Y el otro camino es de buscar la escala directamente, de la dinámica de agencia. Y quizás ahí la forma de responder a tu pregunta sería, bueno, ¿qué me hizo quizá ir por el lado de agencia y no seguir siendo simplemente un consultor, ¿no? Ujú, Y, y la respuesta sería que, a ver, es la dinámica en la cual yo ya me había como acostumbrado y que me gustaba. Había encontrado que hacía mucho tiempo, quizá le dedicaba inclusive en algunas instancias más tiempo a ujú, cuestiones de organización o gestión
y buscar instancias de escala que quizás estrategias SEO concretas, ¿no? Porque digamos, la otra agencia, Punto Rojo, había llegado a crecer a una dimensión muy grande. Ujú, Entonces, hay un punto en el cual uno para y dice, bueno, yo hace mucho que hago muchas cosas además de SEO y me gustan, ¿no? Son entretenidas. Desde la gestión de cuestiones administrativas, que esto ujú. vale doble en Argentina, donde yo soy, que hay que saltar un par de trabitas, Ajá. hasta las cuestiones de procesos comerciales, de escala, de delegación, de gestión de recursos, todas cosas que Ujú, cuando uno está solo no pasan. Entonces se fue dando solo, ¿no? Fui como notando que había alguna cosa que trabajando por mi cuenta me estaba faltando. ujú. Y bueno, ahí fue que empecé a dar el salto, que empieza obviamente gradual, ¿no? Digamos, primero, para poder escalarlo, lo que uno tiene que hacer es tener clientes que soporten esa escala, porque de alguna forma hay que pagar las cuentas. Exactamente. Y aquí hilamos la siguiente pregunta que yo creo que es el reto cuando uno empieza a emprender. Es, ¿cómo manejan ustedes la adquisición de nuevos clientes? Bueno, acá quizá hay una particularidad que no necesariamente va a aplicar a muchos de los que escuchan, que es eh, nosotros quizá una ventaja con la que corríamos era que de alguna forma teníamos un cierto posicionamiento en cuanto a recibir recomendaciones de ex clientes o partners con los que habíamos trabajado hace años. Entonces, al momento de abrirnos, Ujú, eh, se fueron generando muchos leads y muchos contactos, y de hecho, a ver, hasta el día de hoy realmente no hemos hecho acciones de marketing, sino que es más que nada un boca en boca. ujú, Entonces, hay una parte de eso que, lógicamente, si alguien está empezando, quizá no lo tenga. Entonces, va a tener que ver con ser muy insistente y ser muy religioso en el proceso de adquisición de clientes, y después, ahora quizá podemos hablar un poquito más de las diferentes estrategias que se pueden incorporar ajá, para adquirir nuevos clientes. Pero después sí hay un punto que yo creo que es esencial y se deja mucho de lado, que es la retención y la ujú, recomendación. Porque si bien yo te puedo decir, ok, agarramos algunos clientes que ya nos conocían o que venían recomendados, y esos son los clientes iniciales. Ahora, si te pudiera mostrar un mapa de todos los últimos 10 clientes que entraron, ujú, eh, verías una cadena de recomendaciones de los clientes que fuimos agarrando este año. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que digamos, el 90% de nuestra adquisición es el boca en boca de clientes que están satisfechos hoy. Entonces, es importante generar procesos para incorporar nuevos clientes, pero Ujú, creo que teniendo esa base, tenemos un camino, ¿no? Bueno, estamos empezando y tenemos 5 clientes chiquitos, ¿no? Que fuimos ajá, agarrando porque somos, no sé, tenemos el primo de alguien, ¿viste? Esas changas que uno va agarrando al principio. ajá, Mi recomendación ahí, más allá de pensar algunas estrategias para buscar nuevos clientes, ujú, es dedicarle tiempo de más a esos clientes, hacer que la experiencia de esos clientes sea, pero absoluta, estar muy ujú. por encima de las expectativas. Porque todos conocen a alguien que está necesitando, todos conocen a alguien que podría llegar a querer, eh, y es realmente altísimo el impacto de focalizar en el producto. Lo que sucede es que normalmente uno no ve el impacto cuando no lo hace. O sea, uno no Exactamente. ve las ventas que no tuvo. Ujú, Pero en el camino hubo un montón de charlas de algunos de los clientes que quizás no nos recomendaron en un momento donde podría. Pero yo sí creo que eso es esencial, y especialmente cuando uno está empezando, porque uno lo que tiene que hacer es lograr hacerse un nombre, ujú. empezar a ser un pequeño referente. Entonces, la mejor forma de eso es los clientes que sí tenemos, darles el mejor servicio posible, inclusive, no te voy a decir yendo a pérdida, pero sí, digamos, más horas de las que esperarían, ¿no? Ujú. Muy bien, porque al final de cuentas eso es como empezar a trabajar ya con lo que tienes, ¿no? Tú ya teniendo una pequeña base de clientes te permite empezar a escalar y de ahí vas Sí. a otro tipo de desafíos que vendría siendo, bueno, ya cuando vas creciendo puedes tener otro desafío comercial y lógicamente si vas mejorando comercialmente, también tienes que tener un crecimiento en tu equipo operativo. Mm.
Sí, Y sí, eso, sí. ¿cuáles serían tus recomendaciones? Sí, a ver, en cuanto al crecimiento del equipo operativo, eh, creo y esto también lo escuchaba en otro, no me acuerdo en cuál de los episodios anteriores de tu podcast, Ujú, pero otra persona lo marcaba muy bien, que es uno cuando empieza a buscar la escala, ujú, hay cosas que da por sentado o que ni se plantea. Decir, bueno, tengo X cantidad de trabajo, me sobrepasa, busco a alguien para quien pasarle esas cosas que son más básicas, y en el momento en que lo haces te empezás a encontrar con un montón de cuestiones, ujú, desde cuestiones de recursos humanos más duros de salarios o formas de gestionar eso, y hay cuestiones administrativas de fondo, hasta cuestiones de recursos humanos en el lado realmente humano, es ujú, motivación, cumplimiento, seguimiento, ¿no? Cómo se comporta alguien con las personas a quien les delega, eh, garantizar la calidad cuando uno empieza a delegar, la ujú, distribución de los tiempos. Entonces, hay un montón de cuestiones que hacen que yo lo que veo es que las agencias toman diferentes caminos, ¿no? ajá, Para escalar. Hay un camino que tiene que ver con la división de cuentas. Dice, bueno, incorporo más gente con seniority ujú, y nos dividimos las cuentas. Y hay otro camino que es un poco más verticalista, ¿no? De ir distribuyendo las tareas por seniority y quizá buscar una estandarización. Digamos, hay varios caminos viables. Dentro de esos hay como subcaminos, ¿no? Tenemos agencias que hacen, por ejemplo, duplas de cuentas, en otros casos es simplemente el mismo equipo. ujú, Lo que sí creo que es importante es, cuando uno empieza a escalar, tener, intentar planificarlo. A ver, en el día a día va a haber muchas cosas que se alejen del plan, pero ujú, al menos hacer un intento de planificación y que las cosas que sucedan sean problemas que de alguna forma fuimos esperando. Entonces, planificar que, bueno, ahora me van a entrar cuentas, entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a buscar un recurso junior para delegarle algunas cosas operativas y ver si funciona. O ujú, no, voy a buscarme uno senior para asociarme, ¿no? Y hacer un nombre de agencia, pero planificarlo y trabajar con anterioridad. Porque lo que sucede cuando los consultores empiezan a escalar, en muchos casos, es que hay una pérdida de la calidad y es inmediata. ujú, Cuando saltan de una persona a dos o a tres, ¿no? Que es el primer salto que más cuesta. ¿Por qué? Porque la delegación está mal y empieza a haber incumplimientos, empieza a haber pérdida de la calidad versus la expectativa del cliente, que en algunos ujú, casos vino a buscarte a vos como individuo. ujú. Entonces, cuando uno planifica, puede adelantarse estos problemas, que creo que es lo más importante. Digamos, ir adelantando cuando va a tener una sobrecarga, ¿no? A mí me pasó en algún momento cuando yo empecé a delegar, los clientes seguían buscándome, pero yo no podía darles el mismo servicio que ellos estaban acostumbrados en algún momento. Entonces, ahí Claro. es como que donde tienes que desarrollar otro tipo de skills, otro tipo de cuestiones que normalmente cuando te dedicas a hacer SEO y que estás con las manos en el barro, como se dice, ni por la mente se te pasan. Y entonces tienes que empezar a desarrollar o a buscar o a aprender nuevas cosas de liderazgo, de cómo delegar, de cómo supervisar, etcétera, etcétera. Sí, sí, de hecho, hay una de las cosas más invisibles y subvaloradas, ¿no? De todo lo que tiene que ver con ir escalando, es la cuestión de recursos humanos. Obviamente que todo depende de qué dimensión, que creo que lo más importante al principio de tener esta discusión es qué dimensión quiere tomar uno, ¿no? A ver, Ujú, al principio hablábamos de que me puedo quedar como consultor freelance y hacer consultoría desde la playa, trabajar pocas horas al día y estar cómodo, o busco escalar agencia, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué tamaño de agencia? ajá, Esto lo vemos mucho acá en Argentina, hay muchas agencias chicas, ujú, tanto de SEO, sino de otros, como de otros servicios de marketing digital, y lo que notamos es que digamos, también hay una especie como de conformidad, ¿no? De decir, bueno, mucha agencia de determinada cantidad, ponen 5 o 6 personas, que se ujú, queda en ese tamaño y no busca otro salto más ambicioso. Bueno, eso es una cosa. Ahora, después tenés otras que buscan seguir escalando. ujú, Entonces, son objetivos diferentes y los procesos, por consiguiente, van a ser diferentes. Bueno, tengo unos conocidos que simplemente son, no en SEO, ¿no? Es en otro, es en SEM. ajá, Son dos consultores muy buenos y ajá. simplemente, digamos, es un nombre de agencia, pero quieren ser ellos dos. Sí, sí, sí. Entonces, primero, tener en claro qué es lo que uno busca. Y en base a lo que uno busca, ser coherente en la capacitación. Entonces, si yo quiero ponerme una agencia, quiero ser bueno, quiero escalar,
hay algo que va a ser inevitable, que al principio lo voy a percibir como una carga, Ujú, pero después uno se va a dar cuenta que estaba ganando tiempo, que es aprender de cuestiones de liderazgo, recursos humanos, delegación, herramientas, ujú, procesos de trabajo ágiles, cuestiones de motivación, cuestiones de selección y capacitación de personal, ujú. eh, todos puntos que uno al principio, cuando es más inexperimentado, ni los piensa, o si los piensa es como para cuando tengo un rato libre. Pero lo que va Ajá. pasando es que no tenés ese rato libre. Y lo que va pasando es que de repente estás incendiado porque todos te están viniendo a buscar a vos y no le delegaste nada de recursos que tenías. Entonces, Ujú, eh, la satisfacción de las cuentas empieza a bajar. Y entonces, por un lado está esta cuestión de planificación y ser conscientes de qué queremos. Y creo que por otro lado es importante clarificar expectativas con el cliente. ujú, Es decir, si nos vienen a buscar a nosotros, es por varios motivos posibles, pero no es en concreto porque nosotros seamos los que somos el referente. Es porque perciben que de nosotros van a poder tener la respuesta que estaban esperando. ujú, Si cuando nos vienen a buscar nosotros somos claros respecto a la dinámica de la agencia, ujú, eh, y marcamos que para diferentes funciones va a tener diferentes interlocutores, y ya se acepta esa relación desde el principio de esa forma, ujú, probablemente no vayamos a tener problemas, pero tenemos que ser muy efectivos comunicando eso. En el caso de nuestra agencia, por ejemplo, dividimos la función operativa, como ujú, más analítica dura, del seguimiento de cuentas. Entonces tenemos una persona asignada a estar totalmente ujú. atenta a lo que va necesitando el cliente. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros comunicamos esto desde el inicio para que el cliente lo perciba justamente como lo que es un beneficio. Porque pues tenemos una persona que responde inmediatamente, cuando de repente Exacto. nosotros no podríamos. Responde Ujú. inmediatamente, procesa, y además tiene un perfil un poco más humano y empático, que a veces los analistas SEO somos un poco más duros, ¿no? Como, vamos a implementar, implementable, no me implementan, no me cumple, va a explotar Ajá, el mundo. ¿Viste? Y se requiere como eh, de otra como habilidad humana ajá. para ir entendiendo y procesando y tranquilizando al cliente y traduciendo eso en accionables. Entonces, si se es claro al principio con que esto es un beneficio para ellos y no se sacrifica calidad técnica, sino que justamente esta división de tarea potencia el resultado, Ujú. y después en el día a día lo ven, porque eso es importante, ¿no? Porque si yo le vendo esto al cliente, pero después en el día a día la persona que está a cargo no responde, no aparece, o lo manda a ver videos de YouTube, Ajá. bueno, sí, ahí me van a venir a buscar a insultarme. Entonces, creo que acá también se encastra con esto de tener previsión, digamos, que, qué tipo de escala y estructura estoy buscando y ser claro en lo que estoy vendiendo. Ujú. Yo no vendo un análisis técnico de SEO, sino Ujú. que vendo un servicio que se constituye de determinada forma. Determinado canal de comunicación, determinados interlocutores, determinado alcance, y ser claro con esto ayuda mucho a tener un cliente tranquilo, satisfecho y contento, ¿no? Sí, porque a final de cuentas acabas de tocar el punto el servicio que estás vendiendo y también cuando tú comunicas lo que incluye ese servicio, efectivamente desde el principio te va a evitar problemas, porque he visto agencias que trabajan solamente con base en consultoría y que lo único que les dicen, hay que hacer estas mejoras, tú implementalas, cliente, y hay otro tipo de agencias que dicen, no te preocupes, nosotros lo hacemos. Sí, sí, de hecho, a ver, va a haber un punto en el cual hay clientes en los cuales uno nunca va a poder modificar. Y esto va a pasar especialmente a medida que uno escala, ¿no? Cuando uno trabaja con un sitio muy grande, muy corporativo, con una multinacional, Ujú, o con un nativo digital importante, ¿qué va a pasar? Bueno, tenés un sitio que tiene un equipo de desarrollo in-house, obviamente, que no te van a pasar un acceso para que vayas a modificar un pedazo de código, obviamente, ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay un punto en el cual sí, la dinámica de consultoría, digamos, es limitante, pero como es Ujú, limitante para cualquier otro tipo de acción porque son clientes muy grandes, ¿no? Ahora, sí pasa que en los clientes que están en todas las instancias anteriores, casi siempre hay oportunidades para uno poder resolverle ujú, problemas que tienen o inquietudes. ¿Por qué? Porque las trabas son eh, más ficticias en algún punto y ujú, los accesos son más flexibles. Entonces, si un cliente tiene un sitio desarrollado en un WordPress
Ujú, Por dar un ejemplo, tenemos muchos sitios relativamente grandes que están desarrollados en WordPress. ujú, Digo, bueno, no hay motivo para no dar una vuelta de tuerca si el cliente no tiene recursos para meterse a optimizar algunas cuestiones, de ajá, no hacerlo uno mismo, ¿no? O si de repente nosotros en la consultoría vemos la necesidad de desarrollar algunos tipos de contenidos que son más acordes a un blog y no lo tiene. Dice, bueno, hay que desarrollarlo. ujú, Y capaz que tenemos un equipo de desarrollo que está tapado. Si bueno, un blog lo podemos desarrollar en WordPress y lo ponemos en un subdominio. Y es ujú, fácil de configurar. Entonces, eh, hay algunos servicios que por la propia inercia de ir escalando la relación con los clientes, ujú, y también como una consecuencia directa de que los clientes confíen en uno, ¿no? A veces pasa, tenemos tantos meses de consultoría y dicen, "Che, queremos empezar con este otro proyecto, producto, micrositio, pero tenemos que desarrollar. Me gustaría que lo hagan ustedes." ajá, Eso es una derivación directa de la confianza que tienen en la relación. Entonces, es medio un despropósito no resolver esa cuestión integral. Y especialmente porque muchos clientes, justamente al no tener una dimensión tan grande, ujú, necesitan a veces una solución un poquito más integral, ¿no? Que les resuelvan un poco más, ¿no? Bueno, tengo visitas, pero no me están convirtiendo. Decir, bueno, está bien, no es SEO específicamente, pero a la vez sí, porque es lo que ajá, paga las cuentas. Entonces, hay algunos servicios que me parece que van muy de la mano. No en todos los casos uno va a poder implementar, ujú, depende mucho del tipo de cliente, pero hay en algunos en donde es un despropósito no resolver esa instancia también, ¿no? ujú. Sí, porque cada cliente es totalmente diferente, ¿no? Fíjate que también acá en México teníamos hace varios años agencias que trabajaban por paquete como si el cliente tuviera los mismos requerimientos y fueran las mismas necesidades. Entonces, a final de cuentas, uno cuando trabaja como consultor o cuando tienes una agencia, yo creo que como dice bien un amigo mío que se llama Carlos, el resultado es el que habla por sí mismo, ¿no? O sea, no es el que lleves un manual y que digas un checkpoint de te hago esto, esto y esto. O sea, no puedes ofrecerle lo mismo a todos tus clientes porque el requerimiento siempre va a ser diferente y las necesidades van a ser diferentes. Sí, de hecho, nosotros siempre usamos un caso, nosotros estamos trabajando mucho con medios, Ajá, eh, medios digitales, algunos nativos de papel, migrando a digital. De hecho, en Argentina hemos trabajado con los principales medios, casi todos, ujú, y lo usamos como ejemplo para decir, aún en un caso, uno podría decir, bueno, eso es un nicho, ¿no? Medios. Entonces tenemos algunas partes que siempre son iguales. Aún en ajá, esos casos, uno cuando piensa en todos los medios y las campañas que hemos hecho, han sido campañas diferentes, porque tenían ujú, diferentes necesidades, aún dentro de lo que podría ser un nicho, ¿no? Te digo, dos medios de finanzas. Y aún ajá, así, en un caso tenían más problemas relacionados a veces a procesos de redacción, y en otro ujú, caso tenían la plataforma mucho más destruida, ¿no? Entonces, Google que ni podía acceder bien. Entonces, aún en casos de sitios que parecerían que uno puede paquetizar, ujú, la realidad es que si uno quiere dar un buen servicio SEO, no se puede hacer. Entonces, una buena recomendación que para cualquiera que empiece a dar consultoría SEO, yo diría que está bien estandarizar algunas cuestiones operativas, ¿no? Digamos, siempre que queramos crear una landing, las ajá, pautas van a ser las mismas en cuanto a pedidos técnicos. Entonces, las cuestiones operativas está bien estandarizar y es parte de la escala. No podemos escalar una agencia si cada vez que tenemos que documentar, enviar en un pedido de la misma cosa, lo hacemos de cero. ujú, Ahora, la parte estratégica no puede nunca estar estandarizada. Tiene que siempre ser hecha a medida y el principal diferencial ahí es hacer el esfuerzo de entender el negocio del cliente. ujú, Si entendemos cuál es el negocio del cliente, cuál es la conversión, bueno, un medio puede ser el botón de suscripción y en otro medio es una page view porque no tiene un paywall, por ejemplo. Ya son dos ujú, modelos distintos y hacemos estrategias diferentes. Eh, Eso es lo más importante para poder tener, digamos, un cliente que genere una buena relación con uno. Sí genera el desafío de cómo se escala, siempre que hablemos, ¿no? De que el objetivo es escalar, cómo se escala si hacemos algo muy a medida. ujú, Entonces, es un desafío que creo que la solución viene por el lado de, primero, entender el negocio del cliente, en base a eso hacer estrategias lo más a medida que se pueda, y después ujú. escalar, estandarizar la parte operativa, ¿no? Es decir, hay cosas que van a ser siempre iguales. Sí, exactamente. O sea, hay cosas que sí se pueden estandarizar y otras que no. Pero aquí lo importante también que tú nos comentas es entender el negocio del cliente, que yo creo que ese es el insight principal que podemos, que nos Sí, compartes.
entender el negocio del cliente, compenetrarnos en el negocio del cliente para obtener los resultados que el cliente espere. Sí, porque ahí, de hecho, fíjate que está la conexión entre la famosa checklist Ujú, y que se implemente. Que, a ver, yo sé que en SEO realmente sí dependemos, en muchos casos, que el cliente implemente. Pero yo no creo en esa premisa de que casi siempre se da por sentada, que bueno, yo mandé cosas, el cliente lo implementó, entonces yo que me lavo las manos. ujú, Realmente en el 90% de los casos hubo algo a nivel comunicacional que pudimos haber hecho para que se implemente. ujú, Entonces, por ejemplo, en la checklist puede salir que nosotros no tenemos un problema de indexación, ¿no? Decimos, tenemos una subindexación de nuestras notas principales, por ejemplo. Ahora, la forma en la que comunico ese problema y la solución va a determinar si lo implementan o no. Entonces, si yo tengo en claro que el negocio del cliente es generar page views, porque de repente es ujú. un medio, Sí, sí. digo, bueno, ¿con quién tengo la interlocución? Digamos, ¿con quién estoy intercambiando en la campaña? ¿Qué objetivo tiene? ¿Tiene este objetivo concreto que es generar page views? Bueno, mira, vos tenés este objetivo para el cual me llamaste, acá encontramos un problema que hace que vayas a generar directamente más page views. Digamos, es una oportunidad de negocio, básicamente, que es, si hacemos este cambio, vamos a lograr que más páginas tengan Ujú, visitas. Porque hoy por hoy, de cada 10 notas que sacás, 8 no tienen visitas. ujú, Entonces, es una forma de comunicarlo que le estás pegando directo al negocio. Y es más probable que eso lo implementen a que si directamente le pasamos el resultado del audit, decimos, ujú. bueno, tenés estos problemas, subindexación, problemas de crawleo, ¿qué son todas esas cosas de las que me estás hablando? Cosas de SEO, no le importan a nadie, a nosotros nos importan. Eh, entonces, sí creo que hay como dos patas que Ajá. tienen que ver con los resultados y la implementabilidad. Una es trasladar los errores que encontramos al negocio del cliente. Hay Ujú, cosas que vamos a encontrar que son irrelevantes, porque no es importante para el negocio del cliente, ¿no? ajá. Si es un producto que es el 5% de su facturación y que están por cerrarlo, por ejemplo. No importa si Sí. tiene errores, digamos, hay que matarlo. Ujú, Eh, y lo otro es comprender el interlocutor, ¿no? Que es una recomendación que yo le hago a cualquiera que esté empezando, tomarse el tiempo para entender quién es el interlocutor. No es lo mismo si yo quiero que se implemente algo por resultados y mi interlocutor es el jefe de sistemas o el ujú. CTO de una empresa, así es el gerente de marketing. Sí. Tienen objetivos diferentes, entonces tengo que venderles mi implementación de manera diferente para que la quieran priorizar. Ajá. Ese punto sí me parece que es clave, junto con esto de hacer estrategias a medida para poder lograr ese efecto inicial que hablamos de una máxima fidelización y recomendación y boca en boca, porque después sobre eso vamos a tener un montón de cosas para construir. Ujú, Entonces, si vamos a tomar una estrategia de captación de nuevos clientes por generación de demanda, no acciones de marketing, ujú. va a ser mucho más fácil si de repente tenemos casos de éxito. Si de repente Sí. tenemos clientes que podemos mostrar luego y decir, miren, o sea, tenemos retención de clientes y van y hablan por nosotros de que somos buenos. O sea, todo se retroalimenta de la misma cuestión de dar un buen servicio, ¿no? Ujú. Sí, porque tocaste un punto súper interesante y yo creo que es el que cuesta mucho trabajo a veces cuando vienes de hacer SEO, porque la mayoría empezamos haciendo SEO nichos y manejando todos nosotros mismos. Pero Claro. entonces, ¿cómo transmites ese valor o cómo transmites ese cambio que se tiene que implementar? No técnicamente, porque muchas veces yo oigo platicar a varios compañeros que se dedican a SEO y llegan y le explican al cliente, es que el crawler no está entrando porque tienes un problema en el robots TXT y todo el mundo se queda con la cara de ¿qué? No me entiendo nada de lo que estás diciendo. Entonces Sí, también sí. es un Dónde está el café? Ajá, exactamente. Y ya empiezas a ver cómo la gente empieza a ver su celular, etcétera, porque ya la perdiste en ese momento. O sea, ya no está entendiendo que el valor del SEO no lo transmitimos correctamente al cliente, sino cómo se lo traducimos. No somos tan técnicos y como tú lo acabas de decir bien, o sea, este cambio te está impactando porque tú quieres llegar acá y mientras no arreglemos esto nos vamos a quedar más abajo. Sí, tal cual. Y ahí están los objetivos de la empresa, del negocio, y los objetivos de cada uno de los interlocutores, ¿no? Uno Ujú, puede tener diferentes interlocutores para la misma campaña. ujú, Ahora, una cosa que sí está bueno analizar cuando uno está pensando en poner una agencia, en escalar, es uno también puede apuntar a un nicho, y de hecho es una buena recomendación, especialmente si uno está empezando, a ujú, un nicho de tipos de clientes.
no solo por tipo de sitio, ¿no? Uno puede decir, bueno, e-commerce o medios, por ejemplo, o sitios de Ujú, servicios, como ujú, consultoras. También pueden ser por otro tipo de segmentos. Uno puede segmentar por startups o ujú, sitios ya medianas empresas o grandes. ¿Y en base a qué puede tomar esa decisión? Y a intereses personales también, ¿no? Es decir, si una persona está más cómoda, porque por ejemplo la persona que está poniéndose en la agencia viene del mundo corporativo, ujú, entonces entiende cómo funcionan los diferentes roles y cómo llevarse a diferentes roles, capaz que esa persona diga, bueno, no, yo puedo vender un buen servicio SEO para corporaciones que requieren de estar más tiempo ahí negociando, viendo cómo, con quién hay que hablar para que se implemente. Quizá ujú, una persona que viene de otro palo, de palo más de otro, como, más rubro startups, ajá, se frustre en un ambiente más corporativo. Diga, no, no, yo voy a trabajar puramente con startups, con emprendedores. Y eso está muy bueno porque, por un lado, uno puede estandarizar aún más los procesos, porque ahí, inclusive a nivel comunicación, ujú, puedo decir, bueno, no, a este prototipo de interlocutor lo puedo tratar de esta manera, que no pasa lo mismo si yo tengo, ¿no?, un cliente de cada estilo. ajá, Y además, porque voy a penetrar mucho más rápido en ese mercado, porque ya tengo 2 o 3 casos de éxito en ese mercado y de repente soy un especialista. ajá, Entonces, yo creo que hay mucho margen para que los que se quieren meter en SEO, y especialmente si quieren poner una agencia, si están ujú, empezando, busquen un nicho que sea acorde a sus intereses y también a su conocimiento, ¿no? Con el cual están empezando. Porque aunque parecería contraintuitivo, ujú, decir, bueno, somos la agencia SEO especializada en e-commerce de indumentaria, ujú. empezar de esa forma probablemente tenga más éxito que somos una agencia SEO. Súper interesante todo lo que nos comentas. Tú tienes una visión muy amplia y los años de experiencia con el trato de clientes y ahorita en tu nuevo emprendimiento con tu agencia. Pero también hay un punto que hemos platicado mucho y que quisiera que siempre lo retomamos aquí en el podcast, que es la comunidad SEO en Latinoamérica. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos? Tenemos muchos retos enfrente. ¿Cuáles tú crees que sean los principales retos que tenemos como comunidad? Bueno, sí, de hecho nosotros venimos hablando también de cómo fomentar Ujú, la comunidad y quizá la socialización de- de- del conocimiento. Eh, a ver, lo primero que veo, especialmente en Latinoamérica, es que siento un desfaz en donde veo en algunos países donde recién se está empezando a hablar de ujú, SEO y muchas empresas muy grandes recién están empezando a hacerse la pregunta de qué tienen que hacer con el SEO, cuando en otros quizás están un poquito más avanzados y una empresa grande ya de por sí lo tiene resuelto. ujú, Entonces, creo que sí hay margen para que a través de algunas acciones de difusión en esos países haya un poquito más de justamente difusión de la importancia del SEO, desde eventos más abarcativos hasta meetups, hasta, digamos, pensar en charlas para determinados segmentos, ¿no? ujú, Algo tan específico como puede ser gestionar en un cowork una charla sobre posicionamiento de marca para banca. ujú. Digamos, ya ese tipo de pequeños eventos, que justamente por ser de nicho hay margen para que los, digamos, nuevos interlocutores se metan al mercado, puede ayudar muchísimo. Entonces, en cuanto a reto, yo creo que sí tenemos mucho para trabajar en cuanto a la comunicación entre agencias, Ujú, eh, comunicación en cuanto al armado de eventos en común, a estrategias de difusión, porque en definitiva sabemos que SEO es muy particular, ¿no? Digamos, es un servicio que es futuro, de alguna forma incierto ujú. e intangible, digamos, tenemos como lo peor de todos los mundos. Sí. Entonces, de alguna forma, para el cliente es un salto al vacío. Lo que significa que el elemento principal es la confianza, el elemento Ujú, principal de contratación. Entonces, la generación de confianza es algo que solo va a funcionar en comunidad. ujú, Justamente hace un rato teníamos una charla con un cliente en donde mencionaba cómo el principal perjuicio o el principal límite ajá, que tienen las empresas para
asignar más presupuesto a SEO, es una mala experiencia SEO anterior, Sí. o un desconocimiento de la importancia. Entonces vos Ujú, fíjate que son dos temas que se pueden tratar totalmente del lado de la comunidad. ujú, Eh, y realmente yo lo he vivido. Digamos, cuando estoy haciendo una propuesta, no hay cliente que sea más reticente a lo que yo le estoy ofreciendo que el que viene de una mala experiencia SEO. Y ni hablar si viene de una mala experiencia de una agencia importante de SEO. ujú. Porque es, bueno, si el referente me falló, ¿qué puedo esperar de vos? De alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa parte es una en la cual todavía nos falta una vuelta de tuerca, que es el compartir información. Es algo que Ujú, vemos mucho en el mercado en inglés, ¿no? Lo hemos visto desde siempre. Todos conocemos de que estábamos aprendiendo portales conocidos como Moz, ujú. donde es un montón de gente compartiendo información. Una gran parte de esa información es humo, digamos, y Ajá. no nos sirve para mucho. Otra parte son buenas, digamos, es hecho por la comunidad. Pero si tenés una comunidad compartiendo casos, estudios, y en España le ha faltado eso, en los últimos años se está empezando a empujarse, Ujú, pero yo sí lo noto que está muy orientado desde el lado de la generación de nichos o de emprendimientos personales. Creo ujú. que falta un poquito desde el lado de esto de ir por el lado corporativo o de agencia, eh, que es quizá la oportunidad que veo para que sí, haya digamos, más interlocutores que se meten a largar una agencia. Y la comunidad ayuda mucho para eso. Eh, a ver, en el canal de Slack que estamos usando de la TAM, Ujú, que después tenemos que dejar el link por ahí, ujú, sí. vemos, ¿no? Como los interlocutores que van entrando van dejando consultas, pero son consultas calificadas, ¿no? Dicen, bueno, algunos tienen un problema para explicarle tal punto a un cliente. Ujú, Fíjate que son temas que si nos ayudamos entre nosotros, va a hacer que la percepción del servicio SEO, digamos, en sí, sea ujú, mucho mejor, porque si ese interlocutor aprende de quizá la experiencia del resto de la comunidad, ujú. va a tratar mejor a ese cliente, que va a tener una mejor percepción, que va a recomendar no solo a la agencia, sino al SEO en general, entonces es más mercado para todos. Quizá el foco o el faltante principal que veo es compartir información y generar, digamos, iniciativas que nos ayuden a generar confianza en el SEO en general. Porque digamos, el mercado es gigantesco y Ujú. claramente, o al menos en mi percepción, digamos, hay para todos y un poco más también, digamos, está subexplotado, ¿no? O al menos esa es mi opinión. Yo coincido totalmente contigo, sí, el mercado es grandísimo en Latinoamérica y también entre más hagamos comunidad y entre más compartamos la experiencia, vamos a vencer. Lo que tú acabas de decir, tienes toda la razón. O sea, tenemos lo peor de varias cosas. O sea, tenemos la desconfianza, tenemos también el desconocimiento y yo creo que esos Claro. son los dos retos más grandes que tenemos como comunidad a vencer. No, que justamente lo que te iba a marcar es que con el tema de la confianza, creo que se acopla un poco a entender al interlocutor, a veces también, ¿no? Especialmente si estamos trabajando con una empresa un poco más grande. O sea, Ujú, cuando estamos trabajando con el dueño de una empresa, porque es una startup, es una cosa, porque tiene toda la inversión mental en que esa empresa, en que eso funcione. Entonces, si nosotros le explicamos el resultado, él se va a mover para que eso se ajá, implemente. Ahora, cuando tenemos otro interlocutor, también el tema de la confianza viene por ofrecerle garantías a quien nos contrata, al interlocutor, que pensemos del otro lado. Nosotros estamos en una empresa y pudimos conseguir un presupuesto para contratar una agencia SEO. De alguna forma, digamos, ahí se juega mi puesto de trabajo. ujú, Entonces, ¿quién soy yo? Soy una persona de marketing que respondo por, de repente, algunos indicadores de visibilidad, o respondo directamente por ventas, o a veces ujú. directamente nos contrata, ¿no?, la persona de ventas, entonces responde por ese indicador. Y de qué manera nos podemos adaptar a darle confianza al interlocutor específico que nos está contratando. Desde nuestro reporte y de no querer estandarizar algunas cuestiones como te reporto el top de keywords en todos los casos. Ujú, Nos ha pasado a estar con un cliente que nos dice, me están reportando varias cosas, ahora yo te digo, esta parte de keywords, sacámela, no me interesa. Digamos, ujú. si no, digamos, no me interesa estar o no estar, sino simplemente el resultado final. Así que en lugar de 3 slides, te queden 2, sácamelo. Y tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, ok, ¿de qué manera le damos seguridad laboral? Le damos un reporte que le sirva a él internamente para
vender los resultados de sus propias acciones y su gestión. Es escuchar al cliente y saber cómo nosotros, en el lado del expertise del posicionamiento, podemos ayudarle al cliente a que también él le vaya mejor. Sí, sí, tal cual. Creo que la base es esa, es que le vaya bien y entender que el cliente se desglosa. El cliente es la empresa, el cliente es nuestro interlocutor y a veces son varios Ujú, interlocutores, especialmente cuando uno va teniendo capaz clientes grandes que a uno trabaja con diferentes departamentos y a uno lo contratan para una consultoría integral. Y decir, bueno, el cliente, por ejemplo, en un medio, ¿no? Por un lado es el equipo de desarrollo porque quiere optimizar su plataforma, pero por el otro lado es el equipo editorial que quiere saber ujú, cómo redactar mejor sus notas. Y de alguna forma son dos clientes diferentes, sí. a pesar de que es la misma empresa. Y está bien analizarlo así porque significa que podemos adaptar nuestro proceso de trabajo a eso. Eh, que quizá ahí lo que sí es muy recomendable es, diría, ser muy cuidadoso con las expectativas. Ujú, Esto que vos estabas también reforzando. Vendemos algo que realmente es medio incierto y hay muchos factores de desconfianza. Bueno, algo que refuerza la confianza es ser claro con las expectativas de lo que vamos a ofrecer y lo que está incluido y lo que no, ujú. para que después no haya ningún tipo de confusión, especialmente teniendo en cuenta que es un servicio relativamente ambiguo. Digamos, una campaña SEO puede ser una consultoría más orientada a lo técnico, en otras ocasiones más por el lado de contenido, porque el frente está ahí. Entonces, Ujú. es medio una bolsa de gatos a veces. Así es. Esteban, de verdad, a mí me interesa y me apasiona mucho todo esto que hemos estado platicando. Podríamos seguirnos, como siempre digo, platicando mucho tiempo, pero ya se nos acabó el tiempo. En dado caso que te quieran contactar, Esteban, ¿en dónde te localizan? Bueno, a ver, donde más me van a encontrar, la red social más activa en la que estoy es LinkedIn. Ajá. No mucho, no uso mucho del resto. Twitter lo uso más que nada para consumir información, pero ni siquiera vale la pena. Sí, en LinkedIn, Esteban Oliva, salgo, a menos que haya otro Esteban Oliva haciendo SEO en una agencia específica de SEO, creo que va a ser claro. Eh, y por ahí sí, cualquier consulta, a ver, especialmente en lo que tenga que ver con procesos y escala y recursos humanos y todas estas cuestiones que a veces no se hablan tanto y Ujú, son difíciles de resolver. Y a veces uno ve la teoría, pero después en la práctica sí, bueno, sí, estoy trabajando con un freelance, pero me responde bien, pero no me responde a tiempo, digamos. ¿Cómo puedo resolver eso? Digamos? ujú. Todo lo que sean consultas, especialmente con eso, yo encantado, porque, eh, a ver, es la base de emprender, ¿no? Digamos, son todos estos problemas que uno no se espera, y no se puede esperar tampoco, por más planificación que uno tenga, los va a tener igual, y está bueno, digamos, a veces tener un apoyo con la resolución, porque no podemos estar yendo a buscar consultores para cada cosa que tenemos que resolver, no a los números tampoco. Exactamente. Y en el canal de Slack también. Y en el canal de Slack, ¿te acuerdas cómo era? Porque le van a cambiar la dirección, porque antes Es era seolatam.slack.com. seolatam.slack.com. Sí, la verdad que eh, creo que es un muy buen canal, o sea, creo que hemos visto en estos días, a medida que también se han ido incorporando algunos, también nuevos usuarios, Ujú, está muy bueno el nivel de las consultas, ¿no? Son consultas de gestión, de negocios, de resultados, de casos. Entonces, una forma de también dar un buen servicio es estar bien informado y aprender de los casos de los pares. Así que me parece que se está armando un lindo canal ahí y creo que realmente está bueno que se puedan sumar. Después a nivel de participación lo elige cada uno, ¿no? exactamente. Esteban, te agradezco mucho tu tiempo. Sé que veniste corriendo después de una cita con un cliente y eso siempre te se agradece. Y estamos en contacto. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, no, te agradezco a vos por la invitación, obviamente, y también por la buena onda en todas las charlas y también la pequeña demora, justamente porque vine corriendo a una reunión demasiado larga. Así que bueno, te mando un abrazo y estamos en contacto. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO.